Hay una realidad que la mayoría de la gente nunca toca, no porque no exista, sino porque nunca aprendieron cómo acceder a ella. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, existe una versión de tu vida donde las cosas se alinean, donde las puertas se abren antes de que llames, donde las soluciones aparecen exactamente cuando se necesitan. Esto no es fantasía. Esto no es suerte. Esto es lo que sucede cuando alguien activa un privilegio raro que siempre ha estado disponible, pero permanece inactivo para la mayoría. ¿Por qué algunas personas parecen moverse por la vida con una corriente que las impulsa hacia adelante, mientras otras luchan contra la resistencia a cada paso? ¿Por qué las oportunidades aparecen para ciertos individuos como si fueran atraídas magnéticamente hacia ellos? La respuesta no tiene nada que ver con los antecedentes, los recursos o las ventajas heredadas de generaciones anteriores. La respuesta reside en algo mucho más inmediato y mucho más poderoso. Vive en el espacio entre el pensamiento y la elección, en el territorio donde la conciencia se encuentra con la intención. La mayoría de la gente pasa toda su vida creyendo que es víctima del azar, esperando el momento adecuado, la conexión correcta, la oportunidad perfecta. Observan a otros tener éxito y asumen que debe haber algo a lo que ellos no tienen acceso. Pero, ¿y si la diferencia nunca se tratara del acceso a recursos externos? ¿Y si la diferencia se tratara de algo que sucede internamente? ¿Algo que cambia la forma en que la propia realidad responde? Esto no se trata de pensamiento positivo como un impulso temporal del estado de ánimo. Esto se trata de comprender un mecanismo fundamental que opera lo reconozcas o no. ¿Qué cambiaría si entendieras que la realidad no trata a todos de la misma manera? ¿Qué cambiaría si te dieras cuenta de que el universo se doblega, se ajusta y responde basándose en la señal que emites a través de tus pensamientos, decisiones y posicionamiento diario? La forma en que te relacionas contigo mismo internamente determina cómo responde la realidad externamente. Esto no es filosofía destinada solo a la contemplación. Este es un mecanismo que funciona a tu favor o en tu contra, según cómo te posiciones en relación con tu propia vida. La mayoría de la gente vive reaccionando a lo que sucede a su alrededor, esperando mejores condiciones. Pero hay otra manera. Hay un estado que puedes activar hoy que lo cambia todo. No requiere permiso de nadie más. No requiere credenciales especiales. Solo requiere la voluntad de verte a ti mismo de manera diferente y de actuar desde esa nueva visión. Este privilegio es raro no porque no esté disponible, sino porque la mayoría de la gente nunca lo reclama. Esperan pruebas antes de creer. Esperan que las circunstancias mejoren antes de cambiar sus pensamientos. Esperan la validación del mundo exterior antes de decidir que son dignos. Pero el proceso funciona a la inversa. El cambio ocurre internamente primero, y luego la realidad se ajusta para coincidir. Una vez que entiendes esto, una vez que realmente te adentras en esta conciencia y dejas que guíe tus elecciones, todo cambia. No algún día, no cuando las condiciones sean perfectas. Hoy, ahora mismo, comenzando con el próximo pensamiento que elijas y la próxima decisión que tomes. Antes de continuar, suscríbete al canal y si estás listo para activar este raro privilegio y dejar de esperar que la realidad se doblegue por sí misma, escribe en los comentarios: reclamo mi privilegio hoy. Cuando escuchas la palabra privilegio, tu mente probablemente salta a la riqueza, las conexiones o las circunstancias que dan a ciertas personas una ventaja desde el nacimiento. Pero el privilegio del que hablamos no tiene nada que ver con nada de eso. Este privilegio no se transmite, no se puede heredar, no se puede comprar. Existe en un reino completamente diferente, uno que opera independientemente de las estructuras sociales, los antecedentes familiares o el estatus económico. Este privilegio es un estado del ser, es una forma de posicionarse mental y emocionalmente que cambia cómo la realidad te responde. Piensa en dos personas enfrentando la misma situación. Uno ve obstáculos y se siente derrotado antes incluso de intentarlo. El otro ve la misma situación y encuentra una salida. Lo que los separa no es la inteligencia o los recursos. Lo que los separa es la postura interna que adoptan.
Una persona cree que el mundo trabaja en su contra. La otra cree que tiene la capacidad de trabajar con lo que sea que aparezca. Esa diferencia en la creencia crea una experiencia de la realidad completamente distinta. El universo no tiene favoritos basándose en quién eres en el papel. Responde a quién eres energética, mental y emocionalmente. Cuando te comportas con la certeza de que perteneces al éxito, de que mereces buenos resultados, de que eres capaz de crear soluciones, la realidad empieza a cooperar. Las puertas se abren, la gente aparece, los recursos surgen. No porque el universo de repente decidió favorecerte, sino porque dejaste de resistir tu propio poder, dejaste de esperar permiso, dejaste de dudar si tenías derecho a reclamar lo que querías. Así que, cuando hablamos de activar el privilegio, hablamos de entrar en un estado mental y emocional al que la mayoría de la gente nunca accede porque están demasiado ocupados buscando validación fuera de sí mismos. Están esperando que alguien les diga que son lo suficientemente buenos, lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente dignos. Pero el privilegio en este contexto significa que dejas de esperar. Decides ahora mismo que eres digno, que eres capaz y que la realidad responderá a esa decisión. Y lo hace. Cada vez. La pregunta no es si esto funciona. La pregunta es si estás listo para dejar de poner excusas y adentrarte en ello. Tus pensamientos no son neutrales. No son observaciones pasivas flotando en tu mente, sin efecto en tu vida. Cada pensamiento que repites se convierte en un patrón. Cada patrón se convierte en un filtro a través del cual ves el mundo. Y la forma en que ves el mundo determina cada decisión que tomas. Esas decisiones, a su vez, crean las circunstancias que experimentas. Esto no es teoría abstracta. Esta es la mecánica de cómo se desarrolla tu vida. Cuando piensas los mismos pensamientos repetidamente, se vuelven automáticos. Dejas de cuestionarlos, dejas de notarlos. Operan en segundo plano, moldeando tus reacciones sin tu participación consciente. Si tu pensamiento recurrente es que las cosas nunca te salen bien, entonces cada vez que te enfrentas a un desafío, ese pensamiento influye en tu decisión. Te rindes antes. Asumes el fracaso incluso antes de empezar. Interpretas los eventos neutrales como evidencia de que tenías razón todo el tiempo. Y como actúas desde esa suposición, el resultado lo confirma. No porque el universo decidiera que debías fracasar, sino porque tus decisiones fueron guiadas por un patrón de pensamiento que esperaba el fracaso. Ahora invierte ese proceso. ¿Qué sucede cuando tu pensamiento recurrente es que eres capaz de manejar lo que sea que se te presente? Cuando te enfrentas a un desafío, ese pensamiento influye en tu decisión de manera diferente. Buscas soluciones en lugar de razones por las que no funcionará. Persistes más tiempo. Interpretas los contratiempos como temporales en lugar de permanentes. Y como tus acciones son guiadas por una suposición diferente, el resultado cambia. Encuentras caminos que habrías pasado por alto por completo si hubieras estado operando desde la otra mentalidad. El universo no responde a lo que quieres, responde a lo que consistentemente esperas y sobre lo que actúas. Si quieres éxito pero esperas el fracaso, tus acciones serán tentativas, a medias y llenas de duda. Esas acciones producen resultados que coinciden con la expectativa, no con el deseo. Pero cuando tus pensamientos, expectativas y acciones se alinean, cuando genuinamente operas desde la creencia de que eres capaz y merecedor, el universo no tiene más remedio que reflejarte eso. Dejas de crear resistencia, dejas de sabotearte, empiezas a tomar decisiones que abren caminos en lugar de cerrarlos. Y es entonces cuando la realidad empieza a doblegarse. Hay un momento específico en el que todo cambia. No es dramático, no se anuncia con fanfarria, pero es inconfundible una vez que lo experimentas. Este es el momento cuando dejas de reaccionar automáticamente a lo que la vida te depara y empiezas a responder con intención. Aquí es cuando pasas de ser alguien que deja que las circunstancias dicten su estado de ánimo a alguien que decide cómo se involucrará independientemente de las circunstancias. La mayoría de las personas vive en modo de reacción. Algo sucede y responden basándose en el hábito, la emoción
o el condicionamiento. Alguien los critica y se sienten heridos. Aparece una oportunidad y dudan si la merecen. Surge un desafío e inmediatamente piensan en todas las formas en que podría salir mal. Estas son reacciones automáticas y mantienen a las personas atrapadas en los mismos patrones año tras año. Pero en el momento en que te sorprendes en una de estas reacciones automáticas y eliges de manera diferente, la realidad comienza a doblegarse. ¿Qué significa que la realidad se doblegue? Significa que el flujo de los acontecimientos comienza a cambiar a tu favor. Las coincidencias ocurren con más frecuencia. La persona adecuada te contacta en el momento oportuno. Aparecen soluciones que no habías considerado. Obstáculos que parecían insuperables de repente tienen una forma de superarse. Esto no es magia. Esto es lo que sucede cuando dejas de crear resistencia a través de tu propia duda, miedo y reacciones automáticas. Cuando actúas con claridad, intención y responsabilidad, eliminas los bloqueos internos que impedían que las oportunidades te alcanzaran. La clave es reconocer que tienes una elección en cada momento. Puedes reaccionar como siempre lo has hecho, o puedes hacer una pausa, notar la reacción automática y elegir una respuesta diferente. Puedes elegir actuar desde la confianza en lugar del miedo. Puedes elegir hablar desde la certeza en lugar de la duda. Puedes elegir avanzar en lugar de esperar las condiciones perfectas. Cada vez que tomas esa decisión, fortaleces el estado que permite que la realidad coopere contigo en lugar de resistirte. Este es el punto de inflexión. Aquí es cuando dejas de ser un pasajero en tu propia vida y te conviertes en quien la dirige. Y una vez que cruzas esa línea, una vez que asumes genuinamente la responsabilidad de cómo te presentas en cada situación, nunca volverás atrás, porque verás los resultados inmediatamente. Sentirás la diferencia y comprenderás que el poder siempre fue tuyo. Cómo te ves a ti mismo lo determina todo, no cómo te ven los demás, no lo que ha sido tu pasado, no las etiquetas que te han puesto. Cómo te ves a ti mismo ahora mismo, en este momento, es el cimiento sobre el cual se construye toda tu experiencia. Si te ves a ti mismo como alguien que lucha, encontrarás lucha. Si te ves a ti mismo como alguien que no es suficiente, buscarás constantemente validación fuera de ti mismo. Si te ves a ti mismo como impotente, esperarás a que las circunstancias cambien antes de actuar. Louise Hay entendió esto mejor que la mayoría. Ella reconoció que la relación que tienes contigo mismo es la relación más importante que jamás tendrás y que esa relación está moldeada enteramente por los pensamientos que tienes sobre ti mismo. Cuando cambias esos pensamientos, cuando decides conscientemente verte a ti mismo como digno, capaz y merecedor, todo lo externo comienza a cambiar. No porque el mundo de repente se vuelva más amable, sino porque dejas de filtrar cada experiencia a través de la lente de la indignidad. Dejas de interpretar los eventos neutrales como ataques personales. Dejas de asumir lo peor. Empiezas a moverte por la vida como alguien que pertenece al éxito. Y ese cambio en la autopercepción cambia la forma en que tomas decisiones, la forma en que hablas, la forma en que te comportas y la forma en que los demás te responden. Esto no se trata de fingir ser algo que no eres. Esto se trata de despojarte de las falsas creencias que nunca fueron verdad en primer lugar. No naciste creyendo que eras inadecuado. No naciste dudando de tu valía. Esas creencias fueron aprendidas. Y todo lo que fue aprendido puede ser desaprendido. La pregunta es si estás dispuesto a cuestionar los pensamientos que has estado repitiendo sobre ti mismo durante años, quizás incluso décadas, y reemplazarlos con pensamientos que realmente te sirvan. ¿Qué pasaría si empezaras cada día con la clara afirmación interna de que eres digno de cosas buenas? ¿Qué cambiaría si dejaras de esperar pruebas y simplemente decidieras que eres capaz de crear la vida que deseas? El cambio no ocurre porque te convenzas de algo falso. El cambio ocurre porque dejas de mentirte a ti mismo sobre tus limitaciones. Dejas de reforzar la historia de que no eres suficiente. Empiezas a reconocer que lo único que se interpone entre tú y la vida que deseas es la versión de ti mismo que sigues eligiendo ser. La autopercepción no es fija,
Es una elección que haces cada día a través de los pensamientos que repites y la identidad que refuerzas. Cuando tomas el control consciente de esa percepción, cuando decides verte a ti mismo de la manera en que quieres ser visto, la realidad no tiene más remedio que reflejarte eso. Y es entonces cuando el privilegio se activa. Si este privilegio está disponible para todos, ¿por qué tan pocas personas acceden a él? La respuesta es simple pero incómoda. La mayoría de las personas no están bloqueadas por el universo. Están bloqueadas por sus propios patrones mentales repetidos. Llevan los mismos pensamientos día tras día, año tras año, sin cuestionar nunca si esos pensamientos son verdaderos o si cumplen algún propósito útil. Y como esos pensamientos son familiares, se sienten seguros, incluso cuando crean miseria. El cambio requiere incomodidad. Requiere cuestionar creencias que has mantenido durante la mayor parte de tu vida. Requiere admitir que la forma en que has estado pensando podría ser la razón por la que te has quedado estancado. La mayoría de las personas no están dispuestas a hacer eso. Quieren el cambio, pero quieren que ocurra sin tener que cambiarse a sí mismos. Quieren mejores circunstancias, pero siguen pensando los mismos pensamientos que crearon las circunstancias actuales. Quieren oportunidades, pero siguen actuando desde la duda y el miedo. Y luego se preguntan por qué nada cambia. El bloqueo no es externo. El bloqueo es la negativa a soltar las creencias limitantes. Es la negativa a asumir la responsabilidad de tu propio estado mental. Es el hábito de culpar a las circunstancias, a otras personas o a la mala suerte en lugar de reconocer que eres tú quien interpreta esas circunstancias y decide cómo responder. El privilegio permanece latente porque la gente espera pruebas antes de creer. Esperan el éxito antes de adoptar la mentalidad de éxito. Pero no funciona así. La mentalidad viene primero. El éxito le sigue. Así que la razón por la que la mayoría de las personas no acceden a este privilegio no es porque les falte habilidad, es porque no están dispuestas a renunciar a los patrones familiares que las mantienen seguras pero estancadas. No están dispuestas a adentrarse en el territorio desconocido de pensar de manera diferente, actuar de manera diferente y creer de manera diferente. Y mientras esa falta de voluntad persista, el privilegio permanece fuera de alcance. No porque no esté disponible, sino porque se niegan a reclamarlo. Desear es pasivo. Desear es esperar que algo cambie sin asumir ninguna responsabilidad real para que suceda. Desear te mantiene en el papel de alguien que espera. Deseas mejores circunstancias. Deseas más dinero. Deseas mejores relaciones. Pero desear no crea cambio porque no requiere que te conviertas en alguien diferente. Sigues siendo exactamente quien eres, solo esperando resultados diferentes. Asumir una nueva identidad mental es algo completamente diferente. Es la decisión consciente de pensar, actuar y elegir como alguien que ya tiene lo que deseas. No fingir, no simularlo, sino adoptar genuinamente la mentalidad y el comportamiento de la persona que vive la vida que estás tratando de crear. Esto requiere que sueltes la vieja identidad, la que se ve a sí misma como alguien que lucha, que carece o que no es digno. Requiere que des un paso hacia una nueva forma de ser, incluso antes de tener pruebas externas de que funcionará. ¿Qué aspecto tiene esto en la práctica? Significa que dejas de hablar de ti mismo como alguien que nunca tiene suerte. Dejas de reforzar la historia de que las cosas son difíciles para ti. Dejas de actuar desde la escasez y la desesperación. En cambio, empiezas a tomar decisiones desde un lugar de confianza. Empiezas a hablar con certeza. Empiezas a comportarte como alguien que conoce su valor y no necesita rogar por lo que merece. Esto no es arrogancia. Esto es alineación. Estás alineando tu estado interno con la realidad externa que quieres crear. La diferencia entre desear y asumir es la diferencia entre esperar que algo pueda suceder y saber que sucederá porque ya eres la persona que crea ese resultado. Cuando asumes la identidad, tus acciones cambian, tus decisiones cambian, la forma en que respondes a los desafíos cambia. Y debido a que todas esas cosas cambian, los resultados cambian.
la realidad se doblega para encontrarse con la versión de ti mismo que estás siendo consistentemente. Así que pregúntate, ¿estás deseando un cambio o estás asumiendo la identidad de alguien que ya vive ese cambio? Porque uno te mantiene atrapado en el anhelo y el otro activa el privilegio que lo cambia todo. La elección es siempre tuya y la elección siempre está disponible ahora mismo. Asumir la responsabilidad de tus emociones es una de las cosas más difíciles y poderosas que puedes hacer. La mayoría de las personas ceden esa responsabilidad a las circunstancias. Creen que se sienten mal porque algo malo sucedió. Creen que se sienten ansiosos porque el futuro es incierto. Creen que se sienten enojados porque alguien les hizo daño. Y aunque esos eventos pueden desencadenar emociones, no controlan tu estado emocional. Tú lo haces. Los pensamientos que eliges en respuesta a esos eventos determinan cómo te sientes y cuánto tiempo permaneces en ese sentimiento. Louise Hay pasó años enseñando a la gente que la responsabilidad emocional es la clave para recuperar el poder sobre tu vida. Cuando dejas de culpar a los eventos externos por cómo te sientes y empiezas a reconocer que tus pensamientos sobre esos eventos crean tus emociones, recuperas el control. Dejas de ser una víctima de las circunstancias. Dejas de esperar que el mundo cambie para que puedas sentirte mejor. Empiezas a elegir pensamientos que apoyan el estado emocional en el que quieres vivir, independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Esto no significa ignorar problemas reales. No significa pretender que todo está bien cuando no lo está. Significa reconocer que tienes una elección en cómo respondes. Puedes elegir pensamientos que te sumerjan en la desesperación, o puedes elegir pensamientos que te mantengan centrado, enfocado y capaz de encontrar soluciones. Puedes elegir lamentarte por lo que salió mal, o puedes elegir enfocarte en lo que puedes hacer a continuación. El evento es el mismo. El resultado emocional es completamente diferente basado en los pensamientos que seleccionas. Cuando asumes la plena responsabilidad de tu estado emocional, dejas de ceder tu poder. Dejas de esperar que otras personas te hagan feliz. Dejas de culpar a tu pasado por tu presente. Dejas de usar las circunstancias como excusa para permanecer estancado. En cambio, reconoces que eres tú quien crea tu experiencia interna a través de los pensamientos que repites y puedes cambiar esa experiencia cambiando esos pensamientos. Esto no es fácil. Va en contra de cada instinto que te dice que culpes a algo fuera de ti cuando te sientes mal. Pero es el único camino hacia la verdadera libertad, porque mientras creas que tus emociones son causadas por cosas que no puedes controlar, permaneces impotente. En el momento en que aceptas que tus pensamientos crean tus emociones, te vuelves poderoso. Te conviertes en alguien que puede navegar cualquier situación sin ser destruido por ella. Te conviertes en alguien que puede mantener su centro incluso cuando todo a su alrededor es caótico. Y es entonces cuando la realidad comienza a responderte de manera diferente, porque ya no eres reactivo. Eres intencional, centrado y en control. Activar este privilegio no es un evento único. Es una práctica diaria. Se mantiene a través de las pequeñas decisiones que tomas cada día. La forma en que te hablas a ti mismo cuando te despiertas. La forma en que respondes cuando algo no sale como estaba planeado. El enfoque que eliges cuando tu mente quiere caer en la preocupación. Estos pequeños momentos se acumulan y o bien refuerzan el estado que permite que la realidad coopere contigo, o lo socavan. Comienza con tu lenguaje interno. Observa cómo te hablas a ti mismo a lo largo del día. ¿Te criticas constantemente? ¿Estás reviviendo errores pasados? ¿Estás prediciendo fracasos futuros? Si es así, estás trabajando activamente en contra del privilegio que intentas activar. Cambia ese lenguaje. Háblate a ti mismo de la misma manera en que le hablarías a alguien a quien respetas profundamente. Reconoce lo que estás haciendo bien. Recuérdate tu capacidad. Refuerza la creencia de que eres digno de buenos resultados. A continuación, presta atención a tu enfoque. Aquello en lo que te enfocas se expande. Si te enfocas en los problemas, verás más problemas. Si te enfocas en las posibilidades, verás más posibilidades. Esto no se trata de ignorar los desafíos. Se trata de elegir dónde diriges tu energía mental. Cuando aparece un desafío, reconócelo,
pero luego inmediatamente cambia tu enfoque a lo que puedes hacer al respecto. Pregúntate cuál es el siguiente paso. Busca soluciones en lugar de lamentarte por lo difíciles que son las cosas. El cambio no tarda meses o años en mostrar resultados. Comienza inmediatamente. En el momento en que cambias cómo te posicionas internamente, en el momento en que decides operar desde la valía en lugar de la carencia, desde la confianza en lugar de la duda, la realidad comienza a responder de manera diferente. Lo notarás primero de pequeñas maneras. Una conversación que sale mejor de lo esperado. Una oportunidad que aparece de la nada. Una solución a un problema que parecía imposible solo unos días antes. ¿Por qué sucede esto tan rápido? Porque ya no estás bloqueando el flujo. Ya no estás creando resistencia a través de tu propia duda y vacilación. Ya no estás saboteando oportunidades antes de que se formen completamente porque no crees que las merezcas. Cuando eliminas esos bloqueos internos, el camino se despeja. Cosas que siempre estuvieron disponibles para ti, de repente se vuelven visibles. Personas que siempre estuvieron dispuestas a ayudar, de repente parecen aparecer. Recursos que siempre estuvieron ahí, de repente se vuelven accesibles. Esto no se trata de que el universo se reordene mágicamente para ti. Esto se trata de que finalmente te quitas de tu propio camino. Dejas de dudar de ti mismo. Dejas de esperar permiso. Dejas de buscar razones por las que algo no funcionará. En cambio, avanzas con claridad e intención, y ese movimiento hacia adelante crea impulso. Un pequeño éxito genera confianza. Esa confianza conduce a acciones más audaces. Las acciones más audaces crean mayores resultados, y el ciclo se refuerza a sí mismo. ¿Cómo sería tu vida si dejaras de dudar? ¿Qué se abriría si simplemente decidieras que eres capaz, valioso y merecedor ahora mismo, sin necesidad de ganártelo o de demostrárselo a nadie? El impacto inmediato de esa decisión es innegable. Te sentirás más ligero, te moverás con más facilidad, hablarás con más autoridad, tomarás decisiones más rápido. Y todos esos cambios, por pequeños que parezcan individualmente, se combinan para crear una experiencia de la realidad completamente diferente. No algún día, no cuando finalmente seas lo suficientemente bueno. Hoy, ahora mismo, en el momento en que decides posicionarte de manera diferente en el mundo se posiciona de manera diferente a tu alrededor. El raro privilegio que hemos estado discutiendo no está reservado para unos pocos elegidos. No se concede por nacimiento, suerte o circunstancia. Es un estado que cualquiera puede activar a través de la decisión consciente de pensar, elegir y actuar de manera diferente. Este privilegio es el resultado natural de alinear tus pensamientos con tu valía, tus decisiones con tus intenciones y tus acciones con la vida que realmente quieres crear. La mayoría de las personas nunca activarán este privilegio porque están esperando. Están esperando pruebas de que funciona antes de comprometerse. Están esperando que las circunstancias mejoren antes de cambiar sus pensamientos. Están esperando que alguien les dé permiso para reclamar lo que quieren. Pero el mecanismo funciona a la inversa. Debes cambiar internamente primero. Debes decidir que eres digno, capaz y merecedor antes de que la realidad pueda reflejarte eso. El universo no responde a lo que deseas. Responde a quién estás siendo ahora mismo, en este momento, a través de tus pensamientos y tus elecciones. Cuando realmente entras en este estado, cuando dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a responder intencionalmente, cuando asumes la plena responsabilidad de tu experiencia emocional y dejas de culpar a las circunstancias, la realidad no tiene más remedio que cooperar. Las oportunidades aparecen, las soluciones surgen, las puertas se abren. No porque tuviste suerte, sino porque eliminaste la resistencia interna que estaba impidiendo que esas cosas te llegaran en primer lugar. Esto no se trata de alcanzar la perfección. Esto no se trata de nunca tener dudas o miedo. Esto se trata de reconocer cuándo aparecen esos pensamientos y elegir no dejar que guíen tus decisiones. Esto se trata de sorprenderte a ti mismo en los viejos patrones y seleccionar conscientemente una respuesta diferente. Cada vez que haces eso, fortaleces el estado que permite que la realidad se doblegue. Cada vez que actúas desde la confianza en lugar del miedo,
Desde la valía, en lugar de la carencia, refuerzas el privilegio que hace que tu vida fluya con facilidad en lugar de resistencia. El poder siempre ha sido tuyo, nunca estuvo fuera de ti, nunca dependió de la aprobación de nadie más o de circunstancias perfectas. Ha estado dentro de ti, esperando que lo reclames. Y en el momento en que lo haces, todo cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú eres diferente. Y cuando cambias, el mundo a tu alrededor no tiene más remedio que cambiar contigo. Así que la pregunta no es si esto funciona. La pregunta es si estás listo para dejar de poner excusas, dejar de esperar pruebas y entrar en este estado hoy, porque está disponible ahora mismo. Siempre lo ha estado. Lo único que se requiere es tu decisión de activarlo.